Hola chicos, ¿cómo están? En el video anterior que estuvimos platicando acerca del aparato reproductor masculino y femenino, hice unos comentarios acerca de las láminas de anatomía que habían estado trabajando a partir de, este, pues de estarlas coloreando. Y les dije que en un video más adelante, que es ahora sí este video, voy a hablar de otra parte que tiene que ver con el aparato reproductor femenino, pero que tiene que ver un poquito con su funcionamiento y que básicamente eh, se conoce como ciclo menstrual. En los seres vivos, no importa el tipo de ser vivo que exista, en general existen una serie de ciclos para el funcionamiento reproductivo. Puede ser que la reproducción se lleve a cabo a partir de cambios en la temperatura, de cambios en la cantidad de luz disponible, y esto significa que en los meses de invierno hay más horas de oscuridad que de luz, entonces los días son más cortos. En los meses de verano, eh, los días son más largos, hay menos oscuridad, hay menos horas de oscuridad que de luz, entonces son días más largos. Este tipo de cosas afectan los diferentes ciclos reproductivos de los seres vivos. En el caso de los seres humanos y de varios mamíferos, existen una serie de ciclos que tienen que ver con procesos de reproducción. Probablemente ustedes han observado que algunas mascotas, por ejemplo un gato o un perro, cada determinado tiempo, puede ser algunas semanas, puede ser algunos meses, entran en una etapa eh, en la que empiezan a buscar a una pareja para poder reproducirse, tanto machos como hembras. Es más notorio en las hembras, empiezan a tener un ciclo. Ese ciclo en este tipo de mamíferos que conocen como mascotas, perros, gatos, por ejemplo, se conoce, como no es un ciclo que esté regulado de forma mensual, se le conoce como ciclo estral. En el caso del ciclo que tienen más o menos la mayoría de las mujeres en promedio, es la duración de un mes y eh, se asocia un poco la palabra menstruo con la parte pues, de ese mes que se está trabajando o en el que se está llevando ese ciclo. ¿Qué es lo que sucede básicamente con, con lo del ciclo menstrual? Pues les estaba yo comentando que en este libro existían una serie de, este, ay, ¿dónde las dejé? Una serie de láminas. Lo que me llama la atención es que tenía yo una hoja aquí y ya la dejé en algún otro lado. Ya la vi. Una serie de láminas que tienen que ver con los procesos reproductivos. Eh, Saqué una copia para poder trabajarla de forma muy rápida mientras estamos haciendo la explicación. Entonces, bueno, esta es de las hojas que yo les hice llegar a ustedes. Dentro de este ciclo menstrual o dentro de esta imagen, lo que ustedes alcanzan a distinguir en la parte inferior de la hoja es una cantidad de días. Esto es el tiempo en días. Este ciclo maneja un promedio de 28 días. Pero antes de explicar esto acerca del ciclo, quiero decirles que una vez que la mujer empieza a tener sus cambios sexuales secundarios, una de las primeras señales, y esto se los dije en ese video anterior de los aparatos reproductores, es que el ovario empieza a eventualmente a generar una serie de hormonas y la maduración de un primer óvulo y viene un primer ciclo menstrual o una primera menstruación que varía dependiendo de las personas, puede empezar desde los 9 o 10 años y algunas personas pueden iniciar un poco más tarde, alrededor de los 15. Eso no es raro, todas las personas son diferentes y por lo general se manejan promedios. Pero ¿qué es lo que va a suceder respecto a esto de los ciclos? Y lo voy a hacer en esta misma imagen. Respecto a esto de los ciclos, la duración de los ciclos menstruales se puede catalogar en dos formas, perdón, en dos categorías principales. El ciclo que puede ser de tipo regular y el ciclo que puede ser de forma irregular. ¿Qué significa esto de regular y de irregular?
Significa que la duración de cada ciclo va a ser constante y en un ciclo irregular esa duración no es completamente constante. Y la constancia puede ser de varias formas. Puede ser una constancia en la que cada ciclo, y aquí es diferente con cada mujer, podría ir desde 21 días en cada vez. A los 21 días puede iniciar un nuevo ciclo menstrual y cada vez 21 días puede ser un número. Pero en otras mujeres, esta duración no necesariamente es tan corta, puede ser de 33 días. Para el siguiente ciclo pueden ser otros 33 días y otros 33. Esto es una cosa regular o en un tiempo regular. Pero la regularidad o la forma en que estos ciclos empiezan a volverse un poquito más, pues les digo, cada mujer es diferente. Hay cuestiones de estrés, hay cuestiones de alimentación, hay cuestiones que son de simplemente de descanso. Una mujer que no duerme, una mujer que no se alimenta bien o que tiene demasiado estrés, puede llegar a tener variaciones muy mínimas en estos tiempos de los ciclos. Por ejemplo, pensando en un ciclo un poquito más, más intermedio, a lo mejor tiene un ciclo una vez de 26 días, luego va a tener un ciclo de 27 días, luego otra vez de 26, puede ser que otra vez sea de 27 y vaya oscilando el número, pero es un número que no varía mucho. Esto también es regularidad. Pensando en otra variante, a lo mejor un día tiene 30, al siguiente mes tiene 29 días, pasan 29 días para la siguiente menstruación, la siguiente vez pasan otra vez 30 y realmente no hay una variación tan grande. ¿Qué pasa con los ciclos irregulares? Hay ciclos irregulares que pueden deberse a muchas situaciones. En muchos casos, algunos médicos dicen que las variaciones en la duración de los ciclos tienen que ver también con la alimentación, con el tipo de sustancias o bueno, de nutrientes que se están consumiendo. No es lo mismo consumir pocas o muchas grasas, porque eventualmente las grasas dan origen a algunas hormonas sexuales. El colesterol es la base para las hormonas sexuales como la testosterona y la progesterona. Pero eh, puede ser que a lo mejor coman demasiado o no coman las suficientes, por ejemplo, grasas o demasiadas azúcares o cosas por el estilo. Pero no necesariamente solamente la alimentación. Puede haber una serie de factores que van a estar relacionadas, por ejemplo, con algo que está pasando en las paredes del útero. Dentro de las paredes del útero, como es una zona muscular, eh, básicamente a los músculos que les decía yo aquí, que son de tipo liso, pueden aparecerles una serie de quistes o de miomas. Los quistes y los miomas tienen variantes respecto a qué es eh, lo que los está conformando. Hay algunos quistes que son básicamente de algún líquido muy parecido al agua. Hay otros que tienen que ver con unas bueno, con unas fibras que se empiezan a formar dentro del músculo y el músculo con esas fibras empieza a volverse menos elástico. Por lo general, las mujeres que tienen miomas llegan a tener ciclos menstruales con cólicos y con molestias muy fuertes. Eso solamente lo pueden ver mediante cierto tipo de estudios. Los estudios se los hace un especialista de la ginecólogo, bueno, ginecóloga, si puede ser, con cualquiera de los dos. Y hay otras especialidades médicas que ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero eh, básicamente estos médicos se hacen cargo de sacar algunos estudios como ultrasonidos, eh, algunas otras pruebas con cámaras internas para poder estar observando cómo se encuentran las diferentes paredes, como por ejemplo las laparoscopías. Pero bueno, regresando un poquito a lo de los ciclos irregulares, estos ciclos irregulares podrían tener una duración, por ejemplo, a lo mejor de 21 días, como en el primer caso, pero para el siguiente ciclo pueden pasar 30 días y luego al siguiente otra vez pueden ser 26. La variación es de más de un día, no debe de ser de más de dos porque se empieza a volver irregular. Y hay personas o hay mujeres que pueden tener su ciclo menstrual, a veces también es de forma muy irregular, pero pueden ser a lo mejor
A lo mejor tuvo un ciclo de 28 días, pero para la siguiente vez pasaron 2 meses. Entonces, en lugar de 28 días, 2 meses, digamos que podrían ser alrededor de 60 días. Hay mujeres que llegan a tener su menstruación hasta 90 días después, pero estos ciclos irregulares, pues básicamente indican que puede haber una situación dentro de las paredes del útero o alguna situación dentro del funcionamiento de sus ovarios y de algunas de las glándulas que están produciendo las diferentes hormonas dentro de su cuerpo. Pero ahora sí, retomando este ejemplo que aparece aquí, este ejemplo es un ciclo de 28 días. No significa que el ciclo de 28 días sea el perfecto o el más adecuado. Si alguna mujer tiene un ciclo de 27 días y es de forma regular, ese ciclo está completamente bien. Si su ciclo es de 29 días, es de 31, no importa. Lo más importante es que sea un ciclo regular. Hay diferente tipo de tratamientos hormonales para poder regular los ciclos. A veces simplemente son desajustes, y les decía yo, por diferentes causas que no necesariamente son estos miomas, pero pues eso se los va a decir un especialista de la salud, que les decía yo que pues son los ginecólogos. Entonces, retomando un poquito lo de los tiempos, en esta parte inferior de la gráfica ustedes están viendo una serie de días y hay unas líneas verticales que corresponden con esos días. El día 1, siempre el día 1 del ciclo va a ser el momento en el que surge el primer sangrado o en que digamos que baja el endometrio y se convierte como en ese primer sangrado de menstruación. Siempre tomen en cuenta el día entero, es decir, si su menstruación inició a la 1 de la mañana, y voy a tomar un día cualquiera de ejemplo, de un martes, a la 1 de la mañana de un martes, ese martes va a ser el día 1 de su ciclo. No importa si fue a la 1 de la mañana, si fue a las 5 de la mañana, si fue a las 12 del día o a las 4 de la tarde, mientras siga siendo martes y ese martes acaba otra vez a las 12 de la noche, su día 1 va a dar inicio en ese martes. El día 2 pues sería el miércoles, el día 3 el jueves y así sucesivamente. También algo que es muy importante es que, bueno, en este ejemplo tienen ustedes 4 días hasta que se termina de eliminar esa capa interna que podría recibir a un bebé y que se conoce como endometrio. Este ciclo de 4 días es solamente un ejemplo. Hay mujeres que tienen un sangrado de 3 días. Hay mujeres que llegan a tener sangrados muy largos que pueden ser de alrededor de una semana. Eso va a depender también de muchas situaciones, pero este tipo de sangrado no es sangre como tal, son una serie de vasos sanguíneos y de algunas estructuras que se están eliminando del endometrio. No es lo mismo una sangre de una cortada en la piel que todo lo que está saliendo en la menstruación. Entonces, mientras el tiempo de eliminación del endometrio sea constante, al igual que la duración del ciclo, digamos que podrían empezar a considerar que todo es correcto. Podrían ser 2 días con una especie de flujo ligero o podrían ser más días con un flujo más abundante, pero tienen que ser constantes en esto. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Que cuando se termina de eliminar el endometrio, pues digamos que queda el interior del útero prácticamente vacío. Es como si ustedes podaran el pasto. Un pasto muy crecido, eventualmente lo podan, pero no se elimina al 100% cuando lo podan. Dejan un pasto muy pequeñito. Y esto es lo que se está representando aquí en este ejemplo en el día 4. Poco a poco, conforme el ciclo se va desarrollando y se van moviendo una serie de hormonas, este, pues no sé si llamarlo césped, pero este pasto, digamos, esta zona donde se va a pegar el posible embrión en caso de que haya una fecundación, pues se va a empezar a desarrollar, va a empezar a crecer y va a empezar a tener una serie de características diferentes. Pero va a llegar a tener un tamaño máximo a lo largo de ese ciclo y después, si no se llevó a cabo un embarazo, este endometrio se va a perder y va a reiniciar otra vez el ciclo y otra vez el momento en el que baja
en el que sale se convierte en el día 1. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando esta imagen? Pues por una razón muy fácil o interesante. Las mujeres manejan a lo largo de su ciclo diferentes hormonas y es complicado estarlas siguiendo. Estas hormonas se encargan de diferentes asuntos. Por ejemplo, una de las hormonas principales, y ustedes la tienen con la letra E, es son los estrógenos. Los estrógenos, los voy a colorear aquí con el amarillo rápido, de forma muy rápida, empiezan a subir en la primera mitad del ciclo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la línea intermedia es el día 14, significa que por ahí del día 12, los estrógenos, bueno, desde antes del día 12, puede ser aproximadamente desde el día 7, desde el día 6 empiezan a aumentar su producción. ¿Y esto por qué empieza a aumentar? Porque si recuerdan ustedes la imagen que tenía que ver con la lámina número 97, que es esta, les decía yo en esta lámina que el ovocito o la ovogonia iba a empezar a madurar para poder dar origen a un óvulo, pero se iba a empezar a desarrollar el folículo. El folículo es el que se encarga principalmente de, mientras más va creciendo el folículo, más estrógenos va produciendo y obviamente al ir produciendo más, la cantidad de estrógenos en sangre va aumentando hasta un pico muy alto. ¿Cuál es la otra hormona que tiene un pico prácticamente aquí en el centro? Pues es la hormona luteinizante y también es la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante se llama luteinizante porque va a hacer que algo se vuelva lúteo, y eso que se va a volver lúteo es el folículo. Una vez que liberó al óvulo, este folículo va a cambiar y se va a empezar a reabsorber, pero antes de que se reabsorba, se va a quedar, digamos que en una forma más o menos blanquecina, y por eso se le dice lúteo. Lúteo significa blanco. Entonces, la hormona luteinizante tiene una cantidad en sangre a lo largo del ciclo que es más o menos constante, pero empieza también a subir hacia la mitad del ciclo posterior al pico de estrógenos, perdón. Y lo mismo va a pasar con la otra hormona que está ahí, que se llama hormona folículo, porque va a estimular al folículo estimulante. ¿Y para qué lo va a estimular? Pues para que aviente al óvulo. Más o menos para que se den una idea, y esto lo podrían ver en esta misma lámina que tenían acá. El folículo va a tener que arrojar al óvulo hacia las fimbrias, que es esa zona de la trompa de falopio que va a recibir al óvulo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que lo tiene que aventar. Entonces, digamos que de cierta manera es como si este folículo tuviera más o menos una como canica, y dijera, la voy a arrojar para que llegue hasta acá, y la tiene que cachar. Entonces arroja la canica, que es el óvulo, y el folículo, que en este caso es mi mano derecha, pues arrojó a esta canica para que llegara a la fimbria. Pero ¿quién le da la señal de aviéntala ahorita? Pues imagínense que es como en las Olimpiadas, una especie de pistola que hace que todos los atletas salgan disparados corriendo en la carrera de 100 metros planos, o es un árbitro de algún juego de básquetbol, de voleibol o de fútbol, que va a dar una señal para poder lanzar una bola hacia algún lugar. Entonces, hasta que no llegue la señal, se va a arrojar el óvulo desde este ovario, bueno, desde el folículo que está en el ovario, hacia las fimbrias para que lo pueda cachar. Pero la señal es doble. La señal la da un aumento de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Ambas suben su proporción y es entonces cuando el óvulo sale del folículo. Pero antes de salir, lo que provoca básicamente este aumento es una bajada en los estrógenos, porque el folículo ya está lo suficiente maduro para abrirse. Entonces el estradiol o los estrógenos empiezan a disminuir otra vez en la sangre.
Esto son mediciones de hormonas en sangre. Es lo que está sucediendo ahí. Pero ¿cuál es la que nos falta? Una hormona que no se ha producido todavía hasta este momento, en esta parte del ciclo, que ha mantenido sus niveles muy constantes y bajos, es la famosa progesterona. Esa progesterona es la hormona que se encarga, junto con los estrógenos, de esos cambios sexuales secundarios. Una vez que se liberó el óvulo y que el folículo empieza a cambiar, el cuerpo lúteo empieza a producir la progesterona y la progesterona empieza a aumentar en sangre. Mientras más grande se vuelve el cuerpo lúteo antes de reabsorberse, la progesterona empieza a subir y ese cuerpo lúteo que venía de ese folículo, pues también sigue produciendo otra vez los estrógenos que van a subir en la sangre. Vuelve, primero había subido, baja y luego vuelven a subir, suben juntas la progesterona junto con los estrógenos. Si sí hay un embarazo, la progesterona se va a quedar en un nivel elevado en sangre y va a evitar, se va a quedar el cuerpo lúteo ahí presente todo el tiempo y va a evitar que se pierda el endometrio y que el bebé no se vaya a perder. Pero si no hubo un embarazo, lo que va a suceder con la progesterona es que pues, al reabsorberse el cuerpo lúteo va a bajar su nivel aquí y entonces la bajada o el bajón de nivel de progesterona o de hormona en sangre junto con el bajón o con la bajada de los estrógenos en la sangre van a mandar una señal para que el endometrio se empiece a despegar. Lo mismo, más o menos va a suceder con la hormona luteinizante y con la folículo estimulante. Después de haber estimulado al folículo para que aventara a ese óvulo hacia las fimbrias, pues van a bajar su disponibilidad en sangre y mientras suben la progesterona y suben los estrógenos, va a bajar la cantidad de estas dos hormonas en sangre. Digamos que es una especie como de carrusel que va subiendo, bajando. Y parte de esto es lo que hace que las mujeres puedan tener una serie de sensaciones diferentes a lo largo de su ciclo menstrual. Y pues realmente ya no van a llegar al pico más alto, pero se van a más o menos a mantener en un nivel relativamente bajo. Una vez que baja la progesterona y que bajan los estrógenos, cuando no hubo embarazo, se pierde el endometrio y da inicio nuevamente el ciclo menstrual. En caso de que sí hubiese un embarazo, a algunas mujeres embarazadas seguramente han escuchado ustedes que los médicos le dicen, se tiene usted que inyectar una o tomar, ya sea puede ser tomada o puede ser inyectada. A veces le dicen el cuerpo amarillo, porque bueno, básicamente es la progesterona. Yo aquí la puse de color verde. ¿Para qué? Para que el nivel de progesterona se mantenga alto en la sangre y que evite que se desprenda el endometrio y se vaya a perder el bebé en los primeros meses del ciclo. Pero bueno, ¿por qué es tan importante esta parte? Pues porque a partir de la regulación de estas hormonas se va a regular el ciclo. En el caso de mujeres que tienen serios problemas hormonales y que necesitan una regulación, eh, pues eventualmente se les van a dar diferente tipo de pastillas. Por lo general son pastillas anticonceptivas las que se les dan como un método de reemplazo o de terapia de reemplazo hormonal, así se conoce. Las mujeres tienen un número determinado de óvulos que van acabándose al final de su vida fértil y eso va a variar. Hay mujeres que tienen su menopausia y esto es más o menos estándar, digamos. En muchas mujeres llega alrededor de los 50 años. Hay mujeres que tienen menopausia adelantada antes de los 50, hay unas que tienen una menopausia tardía después de los 55. ¿Y eso con qué tiene que ver? Eh, lo más fácil de explicar es que tiene que ver con la duración de los ciclos. Los ciclos que son relativamente cortos hacen que los óvulos empiecen a estar disponibles más seguido y eso hace que se acorte la vida fértil. Y los ciclos que son más largos pueden hacer que, y siempre cuando sean constantes, pueden hacer que la vida fértil de una mujer sea un poquito más amplia. Pero eso no es lo único que hace que la menopausia pueda adelantarse o pueda retrasarse. Son muchos otros factores. Lo que estoy explicando es una forma muy general. ¿Y qué pasa con la menopausia? Que al terminarse los óvulos y se terminan los folículos, dejan de producirse las hormonas
que en este caso era la que está en amarillo, que es el estradiol o que son los estrógenos, y la que estaba en verde, cuando ya no hay cuerpo lúteo que producir, que son la progesterona. Entonces dejan de existir estos flujos hormonales y empiezan a sentir una serie de cambios en su cuerpo. Deja de haber menstruación porque las hormonas que ya no existen dejan de mandar la señal para la producción de este endometrio y para su liberación. Para muchos casos, para muchas mujeres, este proceso puede llevar una serie de síntomas o bueno, de cosas que las mujeres sienten, eso es un síntoma, o que las personas sienten, que pueden que pueden llegar a ser molestos, que pueden llegar a causarle cierta irritabilidad y pues si están acostumbradas toda su vida a llevar una serie de circunstancias de vida, bueno, que prácticamente toda su vida, desde los 10, 12 años hasta los 50, pues es la mayoría de su vida, eh, pues puede causarles irritabilidad, tensión, depresión, una serie de cuestiones y para eso les digo que se dan básicamente pastillas anticonceptivas que simulan más o menos las cantidades de estrógenos con una sustancia que se llama etinilestradiol y la progesterona, pero esa está sustituida con otra sustancia diferente que es un químico sintético que se conoce como progestágeno, pero eso es tema aparte para los temas de métodos anticonceptivos, eso se los podré explicar más adelante. Espero que con esta información entiendan la importancia de los ciclos menstruales en el caso de las mujeres. En el caso de algunos otros mamíferos, les decía yo que es un ciclo estral. Las hembras de diferentes especies de mamíferos, de los perros, de los gatos, de los ratones, de las ratas, de cosas así, también tienen estrógenos y también tienen progesterona. Eso es una condición que tenemos como seres vivos que pertenecemos a un grupo llamado mamíferos. Entonces, el hecho de que las hembras de los mamíferos tengan ovarios y puedan también tener descendencia hace que también puedan tener fluctuaciones en sus ciclos. Pero en este caso el tema es de reproducción en seres humanos y este ciclo reproductivo que se conoce como ciclo menstrual. Si tienen alguna duda, me la pueden comentar. Ya saben que pueden poner comentarios aquí abajo en la caja de espacio de los comentarios o pueden hacerme llegar sus comentarios en cualquiera de los otros lugares donde tenemos comunicación, ya sea por Telegram o ya sea por los lugares donde estamos viendo lo de las clases. Que tengan buen día.